Todo vuelve como un boomerang, decía Lali, y esto puede ser un boomerang también para Javier Milei. Greenback, buenos días. Aquí Alejandro Gomel y todo el equipo de Modo Fontevecchia. Buenos días. Sí, es un boomerang o quizás es una triste foto de nuestro presidente elegido democráticamente que con graves carencias emocionales para poder desempeñar el cargo. Y en ese sentido, Lali en particular, pero la cultura en general, ha sido de un sistemático ataque, generando una dicotomía absurda, como que si la cultura fuera el motivo de crisis por las cuales no se pueden afrontar temas esenciales que hacen en las economías provinciales, como el pago de los docentes, la salud, los comedores, u otras cuestiones que obviamente necesitan financiamiento, como el CONICET o el Fondo Nacional de las Artes. Entonces, creo que es una fotografía donde Lali obviamente fue la elegida, lamentablemente, como para Ujú. una disputa que inclusive Lali le respondió en su cuenta de Instagram con mucho nivel. Y hoy acabo recién, antes de la entrevista, que insiste ahora poniendo en cuestionamiento que hace playback. O sea, Sí, ya no sí, solo sí, sí. es un hombre que, siendo presidente, no nos podemos olvidar que ya no es más un panelista, que no es una persona pintoresca que va a hacer notas y hablar de economía a los medios, sino que es el presidente de la nación. Mm. Entonces ya se pone en crítico artístico de que si en alguna parte de show le hace playback. Yo le diría, acá hay un componente para mí muy fuerte que es una ignorancia muy grande de lo que es y lo que significa la cultura, más allá de lo que es importante para los espíritus, para las almas, para enriquecer a la gente en lo que es su Ujú. ocio, su entretenimiento, su crecimiento intelectual. Pero hay un gran desconocimiento también de lo que significa como las industrias culturales, como el de lo que derrama en otras actividades. Con muy buen tino, el gobernador de Córdoba le respondía, para nosotros los festivales en Córdoba son polo de atracción para el turismo. Eh, yo puedo dar, la cultura derrama para otras actividades de la economía muy fuertemente y tomando en cuenta, y yo comulgo con esto de la búsqueda del déficit cero como uno de los factores que genera la inflación que obviamente no está creada por este gobierno, sino que se heredó, pero ese déficit cero es la resultante de ingresos frente a egresos. Ahora, si hay una actividad que incentivada genera más ingresos que egresos, a ese objetivo de déficit cero creo que está contribuyendo. Y por esto tengo millones de ejemplos, no solo en la Argentina, sino lo puedo manifestar hoy. La actividad de audiovisuales está, Uruguay, a raíz de incentivos fiscales que tiene, está teniendo mucha más actividad en producción que lo que tiene Argentina. Ahora, el gobierno uruguayo, que es un gobierno liberal, Ujú. eh, yo pregunto, ¿esto es una inversión o es un gasto? Yo creo que es una inversión. El recital más importante que yo produje en mi vida fue el recital de los Rolling Stones Ujú. en Río de Janeiro. La Dirección de Turismo de Río de Janeiro en su momento vio que a raíz de que había mucha repercusión internacional por la inseguridad de la ciudad, necesitó dar un mensaje de alto impacto internacional, mediático, para hacer promoción y consideró que hacer un concierto en la playa de Copacabana gratuito iba a ser como una muestra de que Río podía ser una ciudad segura. Se contactó conmigo, que yo manejo a los Rolling Stones en Sudamérica, y en ese contexto las fuerzas, las cámaras empresariales más importantes y relevantes de la economía de Río y algunas que están directamente vinculadas con el turismo, como la Cámara Hotelera, la Cámara Gastronómica, generaron fondos para poder hacer una contratación de los Rolling Stones con producción, que se trajo muy importante, y hicimos un concierto para 1,5 millones de personas, que no hubo ningún incidente y que luego
dicho por la gente de turismo y en evaluaciones que hicieron internacionales, repercutió de una manera muy directa en que se incrementara nuevamente el turismo en Río de Janeiro. De nuevo la Claro, pregunta, ¿fue un claro, gasto claro. o fue una inversión? Y está Absolutamente. claro que fue una inversión. Entonces me parece que está tan golpeada la economía que desconocer este factor importante en la construcción de hechos que sirven para favorecer a la producción es mirar para otro lado, Mm, es mirar de una manera equivocada. Hoy otro ejemplo, sí, Giuliani, que no se lo puede tildar el alcalde el de la ciudad de alcalde, Nueva sí. York, que no se lo puede tildar como una persona de izquierda, ¿no? Precisamente cuando quiso revertir la calle 42, que era un tuburio de toda la pornografía en la ciudad, ¿qué hizo? Le dio el Teatro New Amsterdam con facilidades de financiación para remodelación, para que Disney hiciera ahí el teatro, repito, New Amsterdam, Ujú. que estrenó ahí El Rey León, y a partir de ahí se generó todo un revuelo inmobiliario que revalorizó propiedades, edificios para oficinas, para viviendas, para comercios, y la calle 42 tuvo un fenómeno de real estate extraordinario. Ahora, de nuevo, lo que hizo Giuliani, que es inversión o gasto. Claramente que fue una inversión. Mm, Y como esto en el mundo hay millones de ejemplos para demostrar que lo que derrama la cultura. Entonces hay una miopía en esta dicotomía que busca enfrentar cultura versus otras actividades que son fundamentales para el quehacer y los derechos humanos, los derechos de las personas, como puede ser la alimentación, la salud, la educación, pero está creando una falsa dicotomía. Y en la discusión en particular con Lali, busca una interlocutora que precisamente es una artista que tiene una carrera extraordinaria, tanto con dos facetas, actriz y cantante, claro. que es reconocida internacionalmente y que queriéndolo, para mí hasta se equivocó en el ejemplo, porque realmente en el presupuesto y en la economía de Lali lo que le pudo haber significado esas actuaciones Sí, para algunos sí, claro. gobiernos provinciales, es irrelevante. Por eso la Daniel, ironía sí. sí, No, digo, es interesantísimo todos los ejemplos que pones. Lo que estaba pensando mientras te escuchaba, si en realidad en el fondo lo que hay es un tema, vos decías, de miopía y profundamente ideológico en esto que suele decir Javier Milei que nada es gratis, la cena no es gratis, y pensar y que desde esa ideología decir ¿por qué tiene que haber un espectáculo gratis? ¿Por qué la gente no va a pagar por ver un espectáculo? ¿Por qué digo que el espectáculo es para que lo pueda pagar, el que no pueda pagar, que no tenga espectáculo? Digo, en el fondo puede estar esa mirada detrás de toda esta discusión. yo creo que la tiene, Mm, equivocada. Creo que inclusive como él ha tratado dentro de la creación de su gabinete, como el devenir de la Secretaría a Cultura, lo que era ministerio, y a los interlocutores que puso en el manejo de gente que por lo menos no la ha sabido informar, creo que peca de gran ignorancia. Y también creo, vi el revuelo que se generó con todo esto del Ali ujú, y la cultura, creo que se trata de tapar mediáticamente, con su ejército de trolls, temas más importantes y que no están teniendo resolución en la inmediatez que se buscaba, ya sea por la parálisis que tomó en la Cámara de Diputados la ley denominada Omnibus, o y teniendo recursos que creo que, y parafraseando un poco a lo que fue su campaña contra la casta, me parece que ir contra los fondos fiduciarios que representan el 2% del Producto Bruto Interno podía ser potestad a través del mal funcionamiento regulado por la SIGEN, que ujú. tendría potestad para intervenir en los mismos, y le daría una caja inmediata que no iría por fuera del presupuesto, porque obviamente no está esto dentro del presupuesto nacional, no iría por fuera de lo que se arregló con el Fondo Monetario, y que le daría una caja bastante inmediata. Y para mí entra dentro de de un componente que y acá hay algo que para mí es saliente. Fíjense Sí, cuánto Milei habla de casta y cuánto Milei habla de corrupción. Yo no lo escucho hablar de la corrupción mucho. Y yo creo que el grave problema
que generó la casta es la corrupción. Hay una cuestión que él va a lo estructural, a un Estado, eh, obviamente deplora el Estado como sí, la función estatal, y va a una economía de mercado que no existe en ninguna parte del mundo, pero más allá del discutir esto de cuál es la dimensión del Estado, lo que está omitiendo es los nichos de corrupción que se generaron. Y yo no lo veo hablar de corrupción. Sí. Eh, y, y no lo oí en la campaña y no lo escucho ahora. Y me parece que ahí hay nichos que el electorado, los que lo votaron y los que no lo votamos, estamos reclamando que obviamente la corrupción en Argentina es un factor generador de pobreza, Sí. generador de inflación, generador de desvirtuar por lo que es la función del Estado en muchas áreas. No, obviamente no estoy diciendo que todo sea corrupción, ¿no? No, por De supuesto. ninguna manera. Daniel, hoy escuchaba también también algo, una reflexión interesante que era, bueno, está Daniel Scioli ahora en su gabinete, y si alguien hizo recitales en la provincia de Buenos Aires principalmente, pero en varios lugares del país, sobre todo en campaña, recitales gratuitos, era justamente Daniel Scioli, ¿no? Más allá de esto que está claro y compartimos, hay ahí cuestiones para revisar entre los contratos que se hacen entre intendencias o gobernaciones y artistas. Digo, hay también, hablabas de corrupción, ¿hay ahí algo para revisar también? Yo sin lugar a duda creo que la cultura en general en su funcionamiento, y hablo de antes del gobierno Milei, Ujú. tenía muchísimas cuestiones a revisarse. Yo creo que, eh, por ejemplo, en las sociedades de gestión, que en la Argentina tienen los gravámenes más altos del mundo, por lo menos en recitales, me refiero, con un SADAI que es el más alto del mundo, donde hay tasas que no se cobran en ninguna parte, como las pantallas, el uso de pantallas recitales, o la música cuando la gente ingresa, o la intención de las coreografías de argentores, que yo no niego el derecho, pero que se van sumando y que van imposibilitando la actividad, merecen una profunda revisión. El Inca merece una profunda Ujú. revisión. Lo que no quiere decir que de ahí se cierre ni la escuela de cine, ni que se cierre el Inca, pero sí Claro. se dice una revisión absoluta de su funcionamiento. El monopolio de las sociedades de gestión merece una revisión, no solo por lo que le cuesta al público, sino por lo que le beneficia a los representados. Tomando en cuenta inclusive que nuestra industria es una industria dinámica y estamos debatiendo cuestiones que a mí me parece que representan mucho más al pasado que a lo que se viene. No vi en ningún debate hablar de la incidencia que va a tener la cultura, la inteligencia artificial, tema Mirá, que hoy es claro. tema de discusión en todo el mundo, por lo menos desarrollado en términos culturales, y que es algo que merece y amerita discutirse, y que tiene que ser también política de Estado, porque obviamente no hay que regularlo, lo dicen los propios creadores de la inteligencia artificial. Entonces, creo que estamos en una discusión de alguien que premeditadamente, puede ser por desvío de atención, pero con una gran dosis de ignorancia por los argumentos que esgrime, se está exponiendo el presidente a cuestiones que me parece que no hacen a, ni que hablar Ujú. a la investidura presidencial, pero también de conocimientos de factores de cambio necesarios e imprescindibles que necesita la sociedad para revertir esto que él heredó, que es una pobreza que entre el 45 al 50%, esta inflación, Ujú. y que evidentemente la búsqueda eh, eh, de soluciones que en su reduccionismo lo pone en la dolarización, pero que necesita cambios estructurales, y que al no lograrlo me parece que hay buscar una desviación en lo que es la espuma y no la esencia. Entonces discutir con Lali Espósito tiene un impacto mediático Claro, muy claro. importante, pero posterga discusiones de fondo
que son fundamentales y que son las que debiera de dar un presidente o un gobierno. Daniel, aquí nuestro especialista en economía, Fernando Meaños, tiene una consulta también. Daniel, buen día, ¿cómo estás? Más allá Buen día. de algunas cosas que son realmente innegables, es decir, que el Cosquín Rock lleva más turismo a la provincia de Córdoba, eso es un hecho de la realidad. Es muy interesante lo que decís en cuanto a que hay algunas cosas y algunas contrataciones que tienen que ser revisadas. O sea, en suma lo que estás diciendo es que, y sin poner ningún nombre y apellido, que el mismo artista, que si vos lo querés contratar, vos que sos un hombre de ese negocio, lo querés contratar para armar un show, no va a cobrar lo mismo que si lo contrata un municipio en campaña o una gobernación en campaña. Y ahí realmente hay un hecho de corrupción porque se le cobra más al Estado lo que no se le cobraría a un empresario privado. Sí, entiendo que está mal. En general yo tendo, yo no trabajo mucho con el Estado, pero puedo dar un buen ejemplo de una excepción que tuve el fin de semana pasado. Ujú. El gobierno de Neuquén hace un festival que se llama Confluencias, que contrata artistas y que tiene el sponsoreo y el ingreso de todo lo que tiene que ver con la, el quehacer de petrolero. De hecho, tiene a todas las petroleras como sponsor, Mercado Libre como sponsor, cervezas como sponsor, y tiene ingresos extraordinarios. Yo fui con Fito Páez y había ido en noviembre con Fito Páez sin aceptar sponsor. Nosotros no aceptamos sponsor en los shows. Y en forma privada, nosotros, por ejemplo, produciéndolo nosotros, cobramos, no cobramos porque nos producimos, pero nos dio una rentabilidad 5 veces superior a lo que le cobramos como cachet. Y salió como un gran cachet. Entonces, hay un desconocimiento de cuánto vale un artista. Es una dificultad bastante... eh, es un medio intangible en cuanto a cuál es el precio del artista en cualquier... es más, hasta dinámico en el mismo artista. Hay momentos de un artista que está en alza y puede cobrar una suma 10 y después ese artista a los 3 años está en baja y cobra 5. También está en la contratación cuáles son los adicionales que tiene ese artista. Por ejemplo, la producción de un artista es con los sonidos, luces, pantallas, escenario, grupo electrógeno, todo lo que tiene esos componentes, hay que ver cuando se pone el precio bruto, qué abarca y qué no abarca. Ahora, eso es obligación, a mí me parece, de las respectivas secretarías de cultura que tienen las provincias de buscar. Nadie está obligado a contratar a nadie, ¿eh? Entonces, me parece que si hay un hecho delictivo que no lo puedo afirmar ni me consta de ninguna manera, pero me parece que es el propio Estado quien tiene que regular y controlar esto, ¿no? Clarísimo, Daniel Greenback, digamos, sí, lo que veníamos planteando, digamos, no es cuestión de erradicar en este caso el estado del control, sino al revés, controlar y hacerlo bien, ¿no? Como corresponde, y sobre todo con la expertise, ¿no? Con gente que tenga la expertise, que retomando algo de lo que decía Daniel Greenback en cuanto a la ignorancia que muestra el gobierno en este sentido. Un lujo, la verdad, que nos Aparte, dimos. Sí, 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 te escucho. no, y aparte el Estado no está obligado a contratar a tal o cual artista, Claro, es una claro, potestad del bueno, Estado. Entonces, si a exacto. mí me parece que un artista en su libre libertad, diciendo, de ponerse el cachet, porque vuelvo a repetir, es intangible el valor de un artista. En determinados momentos puede no está trabajando, ejemplo, yo no estoy trabajando y tengo que armar mi banda y tengo que ensayar para ese show, o estoy trabajando, los costos tengo el doble, porque tengo que pagar los ensayos, tengo que pagarle a los músicos antes, al personal antes. Entonces, es potestad del Estado también decir contrato a tal o cual artista, porque el precio me parece que Ujú, está dentro de lo que manejo como claro, presupuesto también. claro. Ahora, y también en estos momentos de carencia, lo entiendo como totalmente lógico. Pará, si nosotros no tenemos para ayudar un poco a bajar el transporte, pagarle a los maestros, darle a los comedores de los barrios populares, se nos está cayendo los hospitales, entiendo que es absolutamente irritante, por más que sea
muy interesante para su pueblo, para darle la satisfacción de un artista, quizás hay que postergar esta cuestión. Yo en una época, una anécdota, siendo productor de Mercedes Sosa, tuve contactos con Silvio Rodríguez, hablando bastante con él, persona realmente extraordinaria en cuanto a sus composiciones. Sí. Y yo le decía que entendía que él era un gran compositor, pero que se producía mal, que sus discos, sus composiciones rendían mucho mejor afuera. Entonces él me respondió, mi gobierno, obviamente el gobierno cubano, tiene otras prioridades. A lo cual le dije, sí, pero probablemente a esas prioridades, si vos produjeras mejor estos discos, le entraría más Claro. plata a tu gobierno. Entonces, entramos en una cuestión que obviamente entra en una línea de subjetividades, no hay una verdad absoluta en esto. Lo que sí puede haber, no descarto, como hay en cualquier otra actividad, que en un estado tan grande y que puede haber acciones de corrupción, sin lugar a duda puede haberlas, pero no puntualmente que la cultura sea un generador de ese tipo de cuestiones. O sea, de hecho, tenemos que la obra pública en la Argentina está caracterizada por nichos de corrupción tremendos. Ahora, De ahí a que ¿se necesita desaparezca la obra pública, claro, es otra cuestión. Exactamente. Ahí está, exacto. ¿Tiene que valer la obra pública? Daniel, No, de sí, ninguna manera. exacto. Bueno, aquí me están por matar porque nos extendimos mucho, pero la verdad que es un gusto porque, bueno, un hombre que sabe de lo que habla y ha trabajado con éxito en toda su vida en esto. Te agradecemos muchísimo estos minutitos aquí en Modo Fontevecchia. Gracias a ustedes. Un abrazo. Daniel Greenback pasó aquí en Modo Fontevecchia.